¿Y con noticias de qué tipo? Con noticias, bueno, que son importantes. Estuve viajando estos últimos días por la zona más afectada, que es el noreste de la provincia de Córdoba, donde allí, bueno, las noticias realmente no son buenas. Pero un poco lo que quería traer hoy es el impacto económico y social que ha tenido en el sector agropecuario y también en el interior, todo lo que ha pasado con el temporal climático, ¿no? Durante el mes de abril, por supuesto que la gente viene escuchando y viendo imágenes de la afectación en tambos, de lo que ha pasado en muchos campos que están absolutamente tapados con agua. La situación sigue siendo dramática en muchos lugares, tanto de la provincia de Córdoba como de Santa Fe, como Entre Ríos. Y aquí hay unos datos interesantes. En primera instancia, uno que ha dejado, que ha informado justamente la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con las pérdidas en soja y maíz. Siempre hablamos de este temporal climático, es decir, de los últimos 30 días, que es lo que ha pasado. Se habla de que las pérdidas estarían en los 5.850 millones de pesos. Esto significa el 1.5 del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba. Es muchísimo dinero. Muy alto. El cálculo estima que no se podrán cosechar, tanto de soja y maíz, un total de 400.000 hectáreas, más de soja que de maíz. Pero el dato es realmente muy importante. La zona más afectada en lo que es agricultura es el sudeste de la provincia de Córdoba, los departamentos Marcos Juárez, Unión, donde justamente el 60%, digamos, de este desastre agropecuario en materia de agricultura ha llegado a estos departamentos, que es la mejor zona agrícola de la provincia, que es la que conocemos como la zona núcleo, donde están los campos más caros, donde están las producciones de soja y maíz más importantes. Así que bueno, un tema a tener en cuenta, porque es todo dinero, digamos, que no va a ser derramado, digamos, luego en los pueblos del interior. Sí, el punto, Martín, es obviamente, en lo inmediato, pero también a futuro. ¿Qué pasa con estos campos? Porque cuando baje el agua, ¿cuánto hay que esperar para que este campo pueda ser aprovechado nuevamente? Y sí, absolutamente. Hay que ver, digamos, el problema campo por campo. Es decir, lo cierto es que el agua todavía está en muchos campos y no tiene hacia dónde ir, así que va a pasar un buen tiempo para... Imaginamos años para que ese campo se pueda y exactamente, recuperar. sí, desde meses a años. Claro. Depende de lo que le haya pasado a cada campo. Inclusive ayer escuchaba a un productor de la zona de Devoto, cerca de San Francisco, que estaba reclamando que tenía 500 hectáreas de soja bajo el agua y reclamaba que por favor sacaran el agua del campo. Así todos le sacaran el agua del campo. Lo cierto es que esas 500 hectáreas con soja las ha perdido totalmente, absolutamente, y eso es un montón de plata. No vamos a hacer cálculo ahora, pero realmente es un montón de plata. A nivel nacional se habla de que las pérdidas solamente por el cultivo de soja serían de 30.000 millones de pesos. No nos olvidemos que el gobierno se queda con el 30% en materia de retenciones de la soja, es decir, que el gobierno también está perdiendo muchísima caja por las pérdidas en soja, y la situación en Córdoba es muy difícil, pero cuando vemos imágenes y tenemos datos de Santa Fe y de Entre Ríos, les puedo asegurar que en Santa Fe la cuestión está absolutamente peor, y en Entre Ríos solamente en soja han perdido 5.000 millones de pesos. Así que es muy complicada toda la región centro. También hay unos datos que tienen que ver con la lechería, con la actividad de los tambos. Por eso decía impacto económico y social. Lo social es muy importante, porque el tambo genera 10 puestos de trabajo por cada un puesto que genera el cultivo de soja. Entonces, cuando se cierran tambos o cuando tienen problemas los tambos en las cuencas de la provincia de Córdoba o de Santa Fe, el impacto social es tremendo, porque queda gente desocupada, tenés éxodo del empleo rural que se va a la ciudad o a los pueblos a buscar trabajo. Tenemos datos de que los centros comerciales de los pueblos de Córdoba y de las pequeñas ciudades de Córdoba están muy preocupados porque las ventas han bajado en todos los comercios de todos los rubros. La cadena de pagos está absolutamente rota, quebrada, bueno, y esta es toda una preocupación para los pueblos del interior. Hay un estudio que hizo el INTA, ubicado en la zona de Brinkman, allí donde está la cuenca de Morteros, que es la más importante de la provincia de Córdoba, solamente tomando el área de cobertura, que abarca Morteros, Brinkman, Chipión, Porteña, La Paquita, Marul, Balnearia. Bueno, allí hay 700 tambos. Hay 700 tambos, 300.000 hectáreas de producción. Hasta ahora, durante el mes de abril, solamente el mes de abril, las pérdidas superan los 700 millones de pesos. Y si en ese cálculo sumamos lo que es la cuenca lechera de Santa Fe, que está cerca de Morteros, que son los departamentos castellanos, San Cristóbal, donde la situación es tremenda, y le sumamos San Francisco, Freire y otros pueblos de Córdoba de la zona, hay que quintuplicar esa cifra de pérdidas. Es decir, que en materia de lechería, en lo que es la cuenca más importante en materia lechera del país, la cifra asciende a 3.500 millones de pesos. Martín, en lo que resta del año, ¿cuál es la cosecha importante que se viene?
Ahora se está levantando justamente lo que sería la cosecha más importante de todas. Claro, por eso. Que es la de Ya soja, con estos números y con este panorama. Es la soja y la de maíz. Se estima que de soja esperamos un récord de 60 millones de toneladas. Ya los analistas están viendo 6, 7 millones de toneladas menos de soja. Así que no sería récord la campaña. En maíz todo está por verse, porque el maíz de primera prácticamente no se ha podido levantar y falta el maíz que se ha sembrado en diciembre, donde en muchas zonas está muy complicado. Así que hoy por hoy, digamos, la cosecha ya no va a ser tan importante como al principio. Y además hay que decir algo, la calidad de lo que se está cosechando. Yo he visto soja cosechada que me han mostrado en los laboratorios y te puedo asegurar que esto es soja, granos podridos, granos brotados, que cuando va eso a un acopio, cuando va a puerto, te dicen esto no sirve para nada, o sea, no te doy un solo peso, o en todo caso, lo que te pagan es un 60% menos, un 50% menos, o sea, un 40% otro menos. filtro más. A toda esta situación hay otro filtro más que es ese. Cuando si el grano llega al acopio y es evaluado y realmente no sirve para nada. Como me dijo un productor, lo que estamos cosechando no sirve ni para dárselo a los chanchos. Y eso es todo un síntoma. Así que bueno, la situación realmente... Una situación preocupante. Preocupante. Muchos me dicen, bueno, empecemos con las buenas noticias, pero el problema es que no podemos soslayar todo esto que está pasando en el sector y con una cuestión fundamental. No hay financiamiento, se ha perdido muchísimo capital de trabajo, nadie lo dice, pero en las cuencas tamberas han muerto el 35% de los terneros. O sea, estamos perdiendo rodeos a futuro. No va a haber vacas, no va a haber leche. Claro. Así que bueno, la situación es alarmante. Los tamberos que están en pie, los que no han cerrado su tambo, están esperando que al haber faltante de leche las industrias suban el precio. Veremos qué pasa con eso en los próximos días. Lo cierto es que hace falta financiación, ya sea del Estado, de la provincia a través de las entidades bancarias y también de los bancos privados, que han hecho muchísimo dinero en los últimos 10 años y no se los está viendo por ningún lado ofreciendo un crédito blando, ofreciendo financiamiento para que justamente el campo pueda salir adelante y traccionar toda la economía nacional. Bueno, esperemos que eso llegue en la segunda mitad del año, ¿no? Todos, sí, la verdad que están todos pensando en la segunda mitad del año. Sí, parecen 2 años en uno. Sí, 2 años en uno, pero la verdad es que hay mucha gente que no va a llegar a la segunda mitad del año. Ese es el problema. Sí, falta para la segunda mitad. Falta bastante para la segunda mitad del año. Entonces, como dijo un conocido político, todavía hay que pasar el invierno, ¿no? Y lo dijo hace muchos años. Bueno, en instituto, más o menos, como el campo. Instituto, el 8 de mayo tenemos elecciones, hay 2 listas. No quiero que se ponga mal, pero... No, prácticamente. No quiero que se ponga mal. Imagínate que venía de recorrer toda la zona inundada y fue a ver instituto, así que es prácticamente lo mismo. O sea, no. El ánimo es el mismo. Tiene un termo por ahí. Sí, tengo un termo. ¿No lo trajiste? No. Pero el 8 de mayo de elecciones, así que todos los 8 institutos a votar. Tranquilo.